En el corazón del siglo II, cuando el Imperio Romano dominaba vastas regiones de la tierra, nació en Siquén, en Samaria, un hombre que llegaría a destacarse como uno de los mayores defensores de la fe cristiana. Justino, hijo de padres paganos, recibió desde temprano una sólida formación intelectual. Justino creció rodeado por las tradiciones de la filosofía helénica y su sed de sabiduría lo llevó a estudiar con diversos maestros de las escuelas filosóficas más conocidas de su época. La búsqueda de la verdad se convertiría en la marca de su vida. Joven inquieto, se sumergió primero en el estoicismo, atraído por su ética rigurosa y su visión racional del mundo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa filosofía no ofrecía respuestas satisfactorias sobre Dios y el alma. Luego intentó encontrar sentido en la escuela aristotélica, pero su frialdad y distanciamiento espiritual lo decepcionaron. No era allí donde Justino encontraría el alimento que su alma deseaba con fervor. Intentó entonces acercarse a los pitagóricos, encantado por la armonía matemática del universo, pero se vio alejado porque exigían una formación previa en música, geometría y astronomía que él aún no poseía. Por último, Justino fue acogido por un maestro platónico, cuya doctrina le ofrecía las nociones más sublimes sobre el mundo espiritual. Durante algún tiempo, creyó haber encontrado finalmente la verdad que buscaba. Sin embargo, un encuentro decisivo cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Caminando a orillas del mar, conoció a un anciano cristiano cuya sabiduría y humildad impresionaron profundamente al joven filósofo. Este anciano le habló de un Dios único y verdadero, que no podía ser hallado solo mediante las fuerzas de la razón, sino que se había revelado a los hombres por medio de los profetas y de Jesucristo, el Verbo encarnado. Esas palabras penetraron profundamente en el corazón de Justino. Por primera vez escuchaba que la verdadera filosofía era aquella que conducía a Dios a través de la revelación y la fe. Fascinado, Justino comenzó a leer los evangelios y los escritos cristianos, comparándolos con las enseñanzas de las escuelas filosóficas que conocía. El brillo de la verdad empezó a despuntar en su alma. Poco a poco fue percibiendo que en Cristo se hallaban la plenitud de la sabiduría y la respuesta definitiva a las inquietudes del espíritu humano. Ya no se trataba de una doctrina entre otras, sino de la propia verdad. La conversión de Justino no fue una ruptura violenta, sino un paso luminoso. Comprendía que no abandonaba la filosofía, sino que la llevaba a su plenitud en el encuentro con el Logos eterno de Dios. Se hizo cristiano alrededor del año 130, siendo bautizado en Éfeso. Desde entonces se consagró a proclamar la fe que había abrazado y empezó a utilizar su conocimiento filosófico para defender la doctrina cristiana. Justino creía que la filosofía era un don de Dios concedido a los hombres para prepararlos al Evangelio. Los filósofos que habían hablado bien, decía él, habían participado de la semilla del Verbo. Por esa razón, no rechazó a los antiguos sabios, sino que los consideró precursores de Cristo, que es la sabiduría en persona. Esta visión le dio un papel singular como puente entre el mundo grecorromano y el cristianismo. En sus obras, Justino argumentaba que las enseñanzas de Sócrates, Platón y otros eran sombras imperfectas de la luz que resplandecía plenamente en Jesucristo. Lo que se buscaba en las tinieblas de la razón, ahora brillaba en la fe. Se trasladó a Roma, donde se estableció como maestro de filosofía cristiana. Allí abrió una escuela donde enseñaba la fe a partir de argumentos racionales y morales, atrayendo a discípulos curiosos y hambrientos de la verdad. Sus debates con paganos y herejes se caracterizaban por un espíritu de caridad y convicción. No ridiculizaba a sus adversarios, sino que procuraba conducirlos con paciencia al conocimiento de la verdad. Como apologista, Justino comprendió que la fe cristiana no podía vivir escondida, sino que debía enfrentarse al mundo con valentía y luz. Por eso escribió sus dos apologías
y el diálogo con Trifón. La primera apología fue dirigida al emperador Antonino Pío, buscando defender a los cristianos de las calumnias y persecuciones, mostrando que eran ciudadanos ejemplares y que la fe cristiana era razonable y noble. Explicaba los ritos cristianos, el bautismo, la Eucaristía y la moral cristiana, presentándolos como superiores a las prácticas paganas. Justino deseaba conquistar el respeto y la tolerancia del imperio hacia los seguidores de Cristo. La segunda apología fue una respuesta a episodios específicos de persecución. En ella, Justino argumentaba que los cristianos eran castigados no por crímenes, sino únicamente por llevar el nombre de Cristo, lo cual era una profunda injusticia. Por su parte, el diálogo con Trifón, un judío, fue una obra apologética dirigida al público judío. Justino procuraba demostrar, basándose en las Escrituras, que Jesús era el Mesías prometido. En todas estas obras, su erudición y piedad se combinan con claridad y lógica. Justino no solo refutaba objeciones, sino que conducía al lector a un verdadero encuentro con Cristo mediante el razonamiento. Se convirtió así en el primero y más destacado de los apologistas cristianos, modelo para tantos otros que vendrían después. Su figura se agiganta como testigo de la fe pensada, reflexionada y vivida hasta sus últimas consecuencias. En Roma, la figura de Justino pasó a ser conocida tanto entre los cristianos como entre los paganos y las autoridades imperiales. Su valentía al proclamar la fe no pasó desapercibida. No temía el poder de los emperadores, pues comprendía que el verdadero trono estaba en el cielo. Sabía que la fidelidad a Cristo podía costarle la vida, pero no retrocedía ante esa posibilidad. Sus escritos circulaban entre los cristianos y eran leídos con reverencia en las comunidades, mientras muchos filósofos paganos lo miraban con desconfianza o desdén por haber abrazado al Cristo crucificado. Justino no respondía con amargura, sino con caridad y argumento sólido. Veía a sus opositores no como enemigos, sino como almas aún no iluminadas por la verdad. En su escuela formó discípulos que se convirtieron en futuros líderes y mártires de la Iglesia. Su misión no era solo enseñar, sino formar defensores de la fe y hombres íntegros. Entre los asistentes a su escuela había también paganos curiosos, algunos de los cuales se convertirían, conmovidos por la profundidad de sus enseñanzas y por su vida recta. La vida de Justino se caracterizaba por la oración constante, la práctica de la caridad y una disciplina ascética que impresionaba incluso a quienes no compartían su fe. Mostraba que la razón y la fe podían caminar juntas y que ser cristiano no significaba abandonar el intelecto, sino elevarlo a la luz de la revelación. En una época en que el cristianismo era visto con sospecha y hostilidad, Justino se convirtió en la voz de la razón cristiana ante el imperio que aún no comprendía la grandeza de lo que nacía en el seno de la Iglesia. No era raro que se enfrentara a persecuciones. Los edictos imperiales contra los cristianos se alternaban entre períodos de tolerancia y represión, y la vida de Justino estaba constantemente en riesgo. Sabiendo esto, intensificaba aún más su misión. Decía que era mejor morir por la verdad que vivir por la mentira, y su corazón estaba listo para el martirio. Su amor por la Eucaristía era profundo. La describió con riqueza en sus obras, dejando los primeros registros extrabíblicos de la liturgia de la misa, semejante a la que la Iglesia celebra aún hoy. Justino mostró que los cristianos no comían pan común, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados por el sacerdote. Esta doctrina causaba asombro entre los paganos, pero para él era señal de la presencia viva de Jesús. También explicó que el bautismo era un nuevo nacimiento, una regeneración por el agua y el Espíritu, que incorporaba al nuevo fiel al cuerpo de Cristo. Sus descripciones de la vida cristiana son tan vívidas que, para muchos historiadores, Justino es una de las principales ventanas para comprender la vida de los primeros cristianos.
Su obra Diálogo con Trifón revela no solo un conocimiento profundo de la Escritura, sino también una admirable disposición al diálogo con el pueblo judío, buscando puntos de convergencia y revelando al Cristo de las profecías. Trifón, figura simbólica, representa a los judíos que aún no habían reconocido al Mesías. Justino, con paciencia y celo, va mostrando, paso a paso, que todas las promesas se cumplen en Jesús. Aunque ese diálogo no condujo a la conversión de Trifón, reveló la disposición de Justino a buscar la verdad con humildad y a testimoniarla con firmeza. Pero su celo por la fe incomodó a poderosos. Un filósofo pagano, Crescencio, envidioso de su influencia, denunció a Justino ante las autoridades romanas. La denuncia condujo a su arresto. No hay registros exactos de la fecha, pero todo indica que fue alrededor del año 165, bajo el reinado del emperador Marco Aurelio. Justino fue llevado ante el prefecto de Roma, Rústico. Allí, sin temor, confesó públicamente que era cristiano, dispuesto a todo por amor a Cristo. Rústico, como era costumbre, intentó convencerlo de renunciar a la fe y ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Justino rehusó con firmeza, declarando que jamás traicionaría al Señor. El diálogo entre él y el prefecto fue preservado en los actos del martirio. Justino declaró: «Nadie en su sano juicio abandona la verdadera fe por una falsa». Era la voz de un mártir, serena y convicta. Incluso ante la amenaza de tortura y muerte, Justino permaneció inquebrantable. Su rostro irradiaba la paz de quien ya contemplaba, por la fe, la gloria del cielo. Condenado a la flagelación y decapitación, fue ejecutado junto con 6 de sus discípulos. Todos dieron testimonio de Cristo con valentía, terminando sus vidas con un himno de victoria. La sangre derramada por Justino y sus compañeros no fue en vano. La Iglesia reconoció desde temprano el valor de su sacrificio, inscribiendo su nombre entre los mártires más venerados. La noticia de su martirio se difundió por las comunidades cristianas del imperio, fortaleciendo la fe de los fieles e inspirando a muchos a seguir el mismo camino de valentía y fidelidad. La memoria de Justino pasó a ser celebrada con especial reverencia, y su figura se convirtió en símbolo de la unión entre razón y fe, entre filosofía y revelación. Los actos del martirio de San Justino, conservados por la tradición, revelan una nobleza de alma que conmueve hasta los corazones más endurecidos. Su serenidad ante la muerte es conmovedora. Al ser cuestionado por qué insistía en seguir a Cristo, incluso bajo amenaza de muerte, Justino respondió que prefería perder la vida terrenal que renunciar a la vida eterna. Estas palabras resonaron por siglos y continúan iluminando a quienes enfrentan persecuciones por causa del Evangelio. Justino se convirtió en patrono de los cristianos perseguidos y de los pensadores cristianos. La Iglesia reconoció en sus escritos un valor teológico y apologético inestimable. Sus obras fueron leídas, copiadas y comentadas a lo largo de los siglos, especialmente entre los padres de la Iglesia. Ireneo de León, Tertuliano y otros escritores eclesiásticos posteriores lo citaron con frecuencia, considerándolo una autoridad segura sobre la doctrina y la práctica de la fe primitiva. En Justino, la figura del mártir se une a la del doctor. Es tanto testigo por la muerte como maestro por la palabra. Esta doble dimensión lo hace singular entre los santos del siglo II. Sus escritos revelan una comprensión profunda de la economía de la salvación. Justino veía la historia humana como dirigida por Dios, quien preparó todas las cosas para la venida del Verbo encarnado. En su teología, el Logos es el principio unificador de todas las cosas, la luz que ilumina a todo hombre. Por eso veía semillas de verdad incluso en las filosofías gentiles. Esta doctrina del Logos espermáticos, el Verbo sembrador,
permitía a Justino reconocer elementos válidos en las tradiciones no cristianas sin traicionar jamás la fe apostólica. Con este enfoque, Justino inauguró un camino fecundo para el diálogo entre la Iglesia y la cultura, entre el Evangelio y la filosofía, que sería profundizado por innumerables pensadores cristianos posteriores. San Agustín, siglos más tarde, retomaría muchas intuiciones de Justino, especialmente la noción de que todas las verdades pertenecen, en última instancia, a Dios. También Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, reconocería en Justino a un precursor de su propia síntesis entre fe y razón, doctrina y filosofía. Justino, con su apertura a la verdad donde quiera que se hallara, permanece como un modelo de diálogo evangelizador, sin sincretismos ni concesiones a la verdad revelada. Además de su influencia teológica, su descripción de la liturgia cristiana primitiva es un tesoro para la Iglesia. En ella se encuentra la prueba histórica de la continuidad entre la fe de los apóstoles y la fe católica. Describiendo la misa dominical, Justino menciona la lectura de las Escrituras, la homilía, las preces de los fieles, el ofertorio, la consagración y la comunión, elementos presentes hasta hoy en la celebración eucarística. Esa continuidad es un testimonio poderoso contra las acusaciones modernas de que la liturgia católica sería una invención tardía. En Justino vemos la liturgia apostólica viva ya en el siglo II. También su descripción del bautismo muestra que desde los primeros siglos la Iglesia veía en ese sacramento una regeneración espiritual y no solo un rito simbólico. Así, los escritos de Justino son argumentos contundentes contra las herejías antiguas y modernas. Él testimonia una fe católica, apostólica y sacramental ya plenamente desarrollada. Con el tiempo, sus obras fueron traducidas y difundidas en Occidente y Oriente, y su culto se extendió por diversas regiones del mundo cristiano. La Iglesia Oriental lo honra como mártir y filósofo de la fe verdadera, y la Iglesia Latina lo celebra como uno de los grandes padres de la Iglesia prenicenos. Su fiesta litúrgica se celebra el 1 de junio, fecha que recuerda su entrega total a Cristo y su testimonio heroico ante el mundo. A lo largo de la historia, ha sido invocado como intercesor de estudiantes, profesores, filósofos y defensores de la fe, siendo considerado patrono de los apologistas católicos. San Justino no dejó solo palabras y escritos, dejó un camino de búsqueda de la verdad que conduce a la fe, y de fe que se expresa con la razón iluminada por la gracia. En un mundo cada vez más relativista, su vida es un llamado a la coherencia, al coraje intelectual y al testimonio público de la fe cristiana, incluso ante las presiones culturales y sociales. Su figura inspira a quienes hoy se dedican a la enseñanza de la doctrina cristiana en universidades, seminarios y centros de estudios, recordando que la teología es inseparable de la vida de oración y santidad. En tiempos modernos, pensadores como Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, se refirieron a Justino como ejemplo de quien comprendió profundamente la relación entre el logos eterno y la lógica humana. En tiempos de persecución y censura de la fe cristiana en varios lugares del mundo, San Justino resurge como testigo elocuente de que la verdad no puede ser silenciada, ni la fe negociada. Justino enfrentó al imperio con la pluma y con la vida, y demostró que el cristiano no teme a los poderosos, pues sirve a un rey mayor que reina desde lo alto de la cruz. Su apologética, marcada por respeto y firmeza, sirve de modelo para los debates contemporáneos. Nos enseña que se puede dialogar sin ceder a la verdad y argumentar sin agredir. En una época de confusión moral y pérdida del sentido de la verdad, el llamado de San Justino resuena como una invitación a la conversión del intelecto y del corazón al Evangelio de Cristo. Su fidelidad a las enseñanzas apostólicas
demuestra que la Iglesia, desde el inicio, poseía una doctrina bien definida, una liturgia ordenada y una jerarquía visible. Contra las herejías gnósticas de su tiempo, reafirmó la realidad de la encarnación, la bondad de la creación y la necesidad de los sacramentos, anticipando debates teológicos que perduran hasta hoy. Su ejemplo nos recuerda que ser cristiano no es solo vivir una moral elevada, sino confesar con la vida y con la razón que Jesucristo es el Hijo de Dios, Señor de la historia. La educación cristiana encuentra en Justino un intercesor especial. Él comprendía que enseñar es más que transmitir ideas, es formar discípulos en la verdad que libera. Su amor por la verdad debe inspirar especialmente a los jóvenes, llamados a no conformarse con el pensamiento mundano, sino a buscar respuestas profundas a las inquietudes de su alma. La figura de Justino nos convoca al valor de ser cristianos integrales, sin divisiones entre pensar y creer, entre ser y actuar, entre saber y testimoniar. En la era digital, en que el conocimiento se fragmenta y la superficialidad se multiplica, Justino nos llama a cultivar el estudio, el silencio y la meditación de las Escrituras. Su martirio es un sello de autenticidad. No solo habló de Cristo, sino que murió por Él. No solo estudió la fe, sino que la vivió hasta el final. Nos enseña que la fe no es una huida de la razón, sino su plenitud, y que la razón, lejos de ser enemiga de la fe, puede ser su fiel servidora cuando es iluminada por la gracia. En tiempos de polarizaciones ideológicas, muestra que la verdad no pertenece a partidos, sino a Cristo, y que la fidelidad al Evangelio exige discernimiento, caridad y firmeza. Las universidades católicas, los centros de apologética, los catequistas y los maestros de doctrina tienen en San Justino un ejemplo claro de cómo formar mentes y corazones para la verdad de Dios. Su vida refuta el mito moderno de que el cristianismo sería irracional u oscurantista. Al contrario, demuestra que la fe cristiana es profundamente racional y coherente. Al unir el pensamiento griego a la fe cristiana, Justino lanzó los fundamentos de una tradición intelectual que florecería en la patrística y la escolástica, fecundando toda la cultura occidental. Como santo mártir, recuerda que la verdad tiene un precio, y que vale la pena pagarlo, pues quien pierde la vida por Cristo la encontrará eternamente. El altar de su sacrificio se convirtió en trono de gloria. Y sus palabras, escritas con tinta y con sangre, resuenan aún hoy en las aulas, en las iglesias y en los corazones fieles. Que su intercesión fortalezca a quienes anuncian el Evangelio en las universidades y en los aerópagos modernos, donde aún se combate la verdad con burlas y calumnias. San Justino, mártir y filósofo de la fe, rogad por nosotros. Dadnos la valentía de buscar la verdad con el corazón entero y de testimoniarla con fidelidad hasta el fin, como vosotros lo hicisteis, para mayor gloria de Dios.